Bueno, estamos aquí de nuevo, segundo bloque del programa y empezamos como siempre. Echamos un vistazo a nuestro contestador automático. ¿Qué ha dado de sí este fin de semana? Vamos a ver. Buenos días, soy un señor de Andalucía, del Andéval Occidental, y veo todos los días y a todas horas el programa de vosotros, el cual me gustó mucho y os felicito. Pero mientras que existan las empresas públicas incontroladas en Andalucía, no será capaz Arena de sacar Andalucía adelante. Muchas gracias y hasta ahora. Fernando. Sí, joder, y este hombre tiene gran parte de razón, porque la mejor empresa pública es la que no existe. Sobre esa base le doy absolutamente toda la razón. Mire, en el caso de Andalucía, concretamente, el 50% del PIB se genera directa o indirectamente relacionado con la Junta de Andalucía, y tenemos que llegar a una situación más o menos parecida a la de los países de nuestro entorno y del resto de comunidades autónomas españolas, en donde ahí el equilibrio se produce entre un 20 y un 80%, 20 público, 80% privado. No podemos depender públicamente de empresas y de la administración andaluza. Primero, porque la administración tiene que tener el cometido que la ley otorga a las administraciones con carácter general, que es la prestación de los servicios públicos administrativos. Y el resto de servicios, y que sea ejecución de obra, prestación de servicios, a quien hay que encomendárselo por una cuestión de eficacia y de eficiencia son a las empresas privadas. Por lo tanto, yo al menos mi postura aquí es clara: las empresas públicas, de forma coyuntural, es posible que la administración tenga interés en entrar en el accionariado, siempre de forma minoritaria, y por supuesto nunca llevando la gestión de esas empresas, en absoluto. Hombre, totalmente de acuerdo, pero es que además el problema no solamente del peso desproporcionado que tienen las empresas públicas en general y la Junta de Andalucía en Andalucía, en todos los sectores de actividad y sociales andaluces, es que también la forma en la que la Junta de Andalucía, incluso a través de subvenciones, ayudas u otras fórmulas y otras herramientas e instrumentos, ha ido participando también en empresas privadas, o aparentemente privadas o semiprivadas. De hecho, uno de los casos que vamos a ver, un caso muy llamativo, tiene que ver, como has dicho tú, que recoge todos los supuestos en uno. Exactamente. Entonces, claro, es que de esa forma el peso al final de la Junta de Andalucía, de la Administración Autonómica Andaluza en Andalucía, es terrible, es brutal, hasta el extremo de convertirse ya no en un peso, sino en un lastre. Porque de hecho, si eso además hubiera supuesto en algún momento realmente el despegue de Andalucía, un desarrollo real de Andalucía, bueno, pues posiblemente lo estuviéramos viendo positivamente, pero es que a los 30 años de administración autonómica socialista, lo único que lo podemos verlo es como un lastre, como algo que nos está impidiendo realmente evolucionar, y por tanto es extraordinariamente negativo. Cuidado, es que fíjate, he visualizado lo que has dicho y no solo nos impide avanzar, sino yo creo que nos hace retroceder. Poco a poco, ¿no? Sí. Mario, ¿qué te parece? Claro, yo creo que Juan Carlos y Fernando tienen toda la razón. Una sociedad como la andaluza no puede sobrevivir, no puede vivir, digamos, no puede desarrollarse con un sector público con un peso tan evidente. Claro, además yo creo que la persona que nos preguntaba estaba hablando de empresas públicas, pero se refería también a todo el problema que ha habido con querer darle a algunos organismos y a algunas agencias que no son funcionarios, darle el peso que tienen los funcionarios, darle las mismas facultades, las mismas atribuciones. Por ejemplo, están tratando de que una fundación que se ocupa de problemas de empleo, digamos, coja las prerrogativas que tiene la Consejería de Empleo y pueda trabajar al mismo nivel una persona que está contratada con un contrato laboral que un funcionario que ha superado unas pruebas y que se le supone una capacidad, un mérito para hacer su trabajo. Entonces hay una problemática grave que desde luego Javier Arena se ha comprometido a resolver, pero es difícil, y la primera medida es, digamos, clarificar lo que es la administración
y lo que son los organismos que no dependen, que no son funcionarios, que pueden tener una dependencia de la administración, pero no tienen la capacidad de organizar y gestionar como la administración. El primer compromiso de Javier Arenas es ese. En el momento en que se constituya su gobierno en la Junta de Andalucía, lo que va a hacer es darle a los funcionarios el papel que esta administración socialista le ha negado. Es decir, la administración socialista, tanto con Chávez como ahora con Griñán, ha quitado del medio, le ha quitado capacidad de trabajo, capacidad de gestión, capacidad de decisión a miles y miles de funcionarios que estaban preparados para hacer esa misión, y se la ha entregado a personas que algunos conocen el tema, pero la gran mayoría son personas que han entrado de una forma, digamos, un poquitín irregular. Lo que públicamente se puede decir que han entrado como enchufados o como conocidos de alguien. Y eso hace que la administración andaluza no solo sea muy pesada, muy burocrática y muy costosa, sino que además sea ineficiente, que no nos sirva para abordar el primer problema que tiene Andalucía, que es el 32% de paro y más del 50% de paro juvenil. Entonces la administración tiene que ser más ágil, más transparente, y la gente que esté en la administración tiene que entrar con sus pruebas, con sus oposiciones y con su capacidad y con su mérito, para que no haya ninguna sospecha de que aquí hay corrupción, que aquí se coloca la familia, que hay nepotismo. La futura administración del cambio tiene que tener eso como una de las misiones más importantes. De montar eso, de montar 30 años de trabajo perfectamente estudiado, que ha sido favorecer una externalización de servicios propios de la función pública, para, a su vez, sacar del control legítimo los fondos y los presupuestos y los dineros públicos, para acomodarlos a intereses espurios, no los legítimos de la función que tienen, conllevan evidentemente un trabajo que no va a ser inmediato. No. Porque todo lo que estamos hablando, precisamente, lo habéis explicado perfectamente, es consecuencia de toda esta trama, de estrategia para, digamos, burlar el control el derecho efectivamente. Por tanto, poco más que aportar. Decir que debe haber un cambio de mentalidad, un cambio de hacer las cosas, pero sobre todo un cambio que no se debe dilatar en el tiempo. A mí particularmente no me gusta que la administración sea la que controle todo, porque me gusta que sea el individuo con su iniciativa, con su capacidad, con su fuerza, y que el Estado esté, la administración esté para apoyar, para ceñirse a los servicios públicos y al bienestar social, y a partir de ahí que sea la propia sociedad la que se dinamice. Nos han vendido un gato por liebre, que ni siquiera diría por liebre, sería un mal conejo en este caso, y a ver lo que puede pasar en el futuro. Vamos a por otra llamada, tenemos. Oiga, mire, es vergonzoso, es que estoy desayunando y estoy viendo el debate de la televisión de Andalucía. Andalucía no tiene tanto déficit como Barcelona, Madrid u otras capitales. Pero todo se vuelca en Andalucía. ¿Por qué no se vuelcan en investigar, que ellos lo saben mejor que nadie? Los que se llevan el dinero, que suelten el dinero todos los que se lo han llevado, y entonces habría para levantar España, pero bien. No que se llevan el dinero, los meten en la cárcel, muchos juicios, muchos años. Cuando le hacen el último juicio, salen todos libres. Que no los metan en la cárcel, que devuelvan lo que se han llevado, que eso es de los trabajadores. Y no olviden nada más que tonterías, sacando nada más que chismes que parecen porteras, sacando chismes, sacando cosas para entrar en la política. Yo no entiendo, señora, ¿nos está regañando? Yo es que no lo entiendo. ¿Nos ha regañado? Sí. Tengo la impresión de que es dentro de nuestras filias y fobias que podemos generar, creo que es una fidelísima espectadora que creo recordar que ya en alguna otra ocasión ha llamado, y que nos afeaba que no habláramos de Valencia y de Las Palmas y esas cosas. Sospecho que es ella, no lo puedo tampoco, pero me da la impresión. Bien, bueno, el programa es de Andalucía, tratamos de Andalucía.
Y lo que yo particularmente estoy absolutamente de acuerdo con ella en una cosa, que quien se haya llevado el dinero que lo devuelva. Hombre, eso claro. está clarísimo. No, pero ella dice que no los metan en la cárcel, que devuelvan el dinero. Yo quiero las dos cosas. Las dos cosas, claro, que devuelvan el dinero y que los metan en la cárcel. Bueno, que los metan en la cárcel dependerá del grado de responsabilidad y del delito cometido. Al que le corresponda. Sí, pero cuando ella precisamente alude a la cuestión del déficit público, que hace una alusión directa a ella, hay que decir una cosa, es que aquí se ha planteado el debate en Andalucía del problema del déficit porque, entre otras cosas, es que no conocemos cuál es el déficit público, precisamente en otras comunidades autónomas, que es desproporcionado y que es absolutamente absurdo los niveles de déficit autonómicos existentes. Es que en Andalucía, para empezar, no se sabe. Y segundo, había una contradicción entre los dos altos cargos del gobierno, entre el presidente y la consejera de Economía. Uno dijo que era el 1,4, a partir del 1,4 era como no decir nada, la otra dijo que era el 3,2% y yo no me creo que tampoco sea el 3,2%. Por lo tanto, la pregunta a esta señora, la respuesta es clara. El debate se produce porque no se es transparente. ¿Qué manía con comparar a esta señora? Yo le diría una cosa, qué manía con comparar siempre los de enfrente más y tú más. Madrid y Barcelona, de verdad, son España y es maravilloso, pero que nos importa poco, que nosotros estamos hablando de Andalucía, que es lo que nos interesa, Metropolitan Andalucía Televisión. Sí, la diferencia fundamental, perdón, está en que aquí no sabemos, como ha dicho Fernando, no sabemos. Aquí muchas personas y muchas empresas están ya poniéndose en la cola para que la Junta empiece a cumplir con sus obligaciones. Tenemos empresas farmacéuticas, tenemos muchas empresas de la construcción que firmaron proyectos de obras compartidas hace ya 5 o 6 años y que la propia consejera de Obras Públicas les está diciendo que no van a cobrar hasta que no pasen 3 o 4 años. Con lo cual, aparte del déficit contable anual, tenemos un déficit que se va trasladando otros años de un monto muy importante. Es decir, que seguramente hasta que no llegue el gobierno del cambio y realmente sanee los armarios, abra los armarios, vea los cajones, vea las facturas y haga un balance de la situación, no vamos a conocer en realidad cuál es la real situación. Puede ser un 3% del PIB, puede ser un 4%, puede ser un 5%, pero lo vamos a saber cuando haya transparencia. Y hasta ahora el gobierno de Griñán nos ha demostrado que no. Se le han pedido, creo que son ya 14 comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía para controlar realmente lo que son las cuentas, lo que son las inversiones, lo que son las deudas de la Administración. Hasta ahora se ha negado, no ha querido hacerlo. El compromiso que tiene Javier Arenas es, en el momento en que tenga mayoría en el Parlamento, habrá una comisión de investigación si un grupo parlamentario la pide, porque eso es el gobierno del cambio, la transparencia. Y realmente, para superar esta situación necesitamos conocer qué tenemos, qué ingresamos, qué debemos, qué gastamos, para realmente, como hace cualquier familia, tener un balance de la situación y si hay que apretarse el cinturón, nos apretamos el cinturón, pero sabiendo qué es lo que hay, sin el susto de que pasado mañana, como le ha pasado también a muchos ayuntamientos que han cambiado de color político, que de pronto se han encontrado que a algunos les cortaban la luz porque había unas obligaciones pendientes de pago de años y años que no pagaban a las compañías de luz y cuando ha llegado el nuevo gobierno han dicho: tenéis que pagar, pero ¿cómo? Si esto no teníamos, no sabíamos que esto estaba ocurriendo. Claro. Pues bien, ese engaño, esa falta de transparencia se tiene que terminar. Y yo le diré a la señora que claro que hay déficit en Andalucía, lo que pasa que vamos a verlo, lo veremos a partir del 25 de marzo. Y además, que no nos regañe, por Dios. Claro, y además de lo que muy bien has expuesto, Mario, es que la capacidad de endeudamiento, como decía don Jaime de Mora y Aragón, que yo lo recuerdo con gran simpatía, es decir, dice, no, hombre, lo importante no es la deuda en sí, sino es quién es el que tiene la deuda. Es decir, qué capacidad tienes tú para dar la deuda. O sea, hay comunidades, cuando empezamos a comparar comunidades, pero tenemos que ver qué capacidad de respuesta, qué tejido industrial, qué capacidad tiene que ver. Y Andalucía no solamente no dice la verdad, no sabemos porque no hay ciencia cierta, sino que además la capacidad de respuesta para afrontar ese déficit va a ser mucho más lustro. Por tanto, claro, me he apuntado. Sí, pero es que además la noticia aparecía en los medios de comunicación la semana pasada. La Junta ha intentado, a través de la implantación del epígrafe del Código 14 de carácter contable,
de la contabilidad pública, yo creo que intenta darle cierta consistencia legal a un problema de periodificación contable y de imputación y devengo de los gastos. Precisamente es el problema de la factura en los cajones. Se le ha dado cierta consistencia, pero que realmente desde una perspectiva contable en una empresa privada esto llevaría con toda seguridad a la declaración de un concurso y además desde el mismo momento en el que contablemente no se puede justificar esa situación, llevaría a la consideración de que era culpable. Que eso es lo que realmente puede que ocurra en el caso andaluz. Pero, y ya termino, hoy aparecía en la prensa la noticia del impago de más de 1000 días para que ciertos laboratorios cobren su factura. 1000 días. Y claro, esto son laboratorios, en este caso el laboratorio suizo, que pone en conocimiento de las agencias de rating tan denostadas aquí y tan criticadas, pero que también tienen que hacer su trabajo. Con esa información, lo primero que hacen, lógicamente, es rebajar el rating y, por lo tanto, supone, como consecuencia directa, un sobrecoste de nuestra deuda. Con lo cual, los políticos tienen que empezar a entender que todas estas actitudes son absolutamente contraproducentes desde el punto de vista económico. Perfecto, pues vamos, si queréis avanzamos y ahora sí vamos a hablar ya de Invercaria. ¿No suena? Pues os va a sonar. Conocemos más asuntos y más casos acerca de los expedientes de regulación de empleo y el segundo fondo de reptiles que proviene de la empresa Invercaria, una agencia de capital de riesgo de la Junta de Andalucía. Y es que al parecer financió una empresa aeronáutica de un exconsejero de la Junta de Andalucía. Le otorgó más de 1 millón de euros en préstamos y la empresa apenas duró unos 17 meses. La Junta de Andalucía, a través de la empresa pública de capital de riesgo Invercaria, financió un operador aéreo, Al Andalus, con más de 1 millón de euros. La empresa era propiedad de un exconsejero, José María Martín Delgado, consejero de Cultura en el segundo gobierno de Manuel Chávez. Martín lideraba el proyecto en el que participaba con casi un 7% de capital a través de una sociedad de su propiedad, Servicios Mardel. Esta aventura empresarial, que se estrenó con una ruta regular entre Málaga y Nador, apenas duró 17 meses. Invercaria aprobó 2 préstamos participativos para la aerolínea, con base en el Parque Tecnológico de Málaga, sin atenerse a ningún criterio relegado ni publicidad. El 3 de noviembre del año 2008, el operador aéreo recibe de Invercaria un préstamo participativo de 400.000 euros y otro de Corporación Caja de Granada de más de 1 millón de euros. Ese mismo año, la aerolínea cierra con más de 1 millón de euros en pérdidas. La Junta le lanza otro balón de oxígeno en forma de un segundo préstamo de 700.000 euros. De nuevo utilizó la sociedad de capital de riesgo, que se financia con los presupuestos de la Consejería de Economía. A pesar de esta segunda tabla de salvación, Al Andalus acabó 2009 con más números rojos. Sus pérdidas se elevaron a 5 millones de euros, una carga tan pesada que en junio del año 2010, 11 meses después de la última inyección financiera, la compañía dejó de operar. Ya están aquí los seres. Señor sí, Gemela. Bueno, no son exactamente los seres, lo que pasa es que dentro de la denominación genérica de los seres, que ya cabe tantas cosas, porque todos son irregularidades, pues es otro caso más, dentro de las irregularidades. Aunque en un caso concreto sí participa también el fondo de reptiles, por cierto. Almudena nos ha contado aquí el caso de Andalus Líneas Aéreas, una cosa que inauguraron con mucho bombo y platillo hacia el 2008-2009, que además estaba presidido por José María Martín Delgado, había sido consejero de Cultura con Manuel Chávez, fue rector de la Universidad de Málaga y coordinador incluso de la campaña del PSOE en Málaga durante varios años, es decir, una persona muy prominente, con lo cual ya estamos viendo también un poco que hace falta cierta relación familiar, política con el poder para alcanzar este tipo de favores. Y bueno, y hubo una genial idea que fue la de crear una agencia, una línea aérea que solamente, que yo recuerde, tuvo una ruta regular Málaga-Nador solamente. Nador, Marruecos, por cierto, para que no esté en geografía, apasionante, efectivamente.
Bueno, ya hemos visto cómo van acabando algunas de estas experiencias y aquella no duró casi nada, aquella duró poquísimo, ¿no? Porque solo operó durante 17 meses. De hecho, además, los dos aviones que tenían fueron, como no pagaban los leasing, pues fueron retirados, en fin, aquello todo fue un desastre. Allí se había metido también por entre medio Caja de Granada, la corporación Caja de Granada, que también había entrado con 1.100.000 euros, ¿no? Y bueno, aquí lo que llama extraordinariamente la atención Invercaria, que es un invento del que escucharemos hablar seguramente mucho más en el futuro, pero que ya hemos empezado a escuchar hablar muchas cosas muy interesantes, es que Invercaria, que era en el fondo, es una especie de fondo de capital riesgo para invertir en proyectos que se le suponían de futuro. Recordarás que cuando empezamos a verlo había 39 proyectos en los que habían invertido, de los cuales 30 habían fracasado, además habían fracasado en el capítulo de meses, en tiempo de meses. 2 nunca habían llegado a presentar las cuentas y solo 7 habían tenido continuidad. Y este caso concreto de Andaluz Líneas Aéreas, pues también lo que vemos es que incluso cuando ya se sabía que iba a la ruina y que iba a quebrar y que esto no era operativo y no era viable de ninguna manera, se seguía dando dinero, se seguía aportando dinero, incluso se llegó a participar por parte de Invercaria, se llegó a participar en el accionariado. Y después os comentaré otro caso, lo voy a comentar al menos fugazmente, también de Invercaria, que es el caso de la empresa Electronic Device Manufacture, EDM. Yo en mi inglés es muy malo, así que no, está bien, me perdonáis, y ya sé que está haciendo chistes, pero que no, bueno, acabo de llegar del carnaval. Claro, por eso viene con la guasa. Es una empresa de Mancha Real, aunque tenga ese nombre, efectivamente, es de Mancha Real, ¿no? Y el inglés de Chiclana. Pues Invercaria invirtió aquí 4,7 millones de euros entre el año 2007 a 2009 y a los 7 meses quebró. Entonces, ¿qué criterios se han podido seguir en este tipo de inversiones? Que ya sabemos que el capital riesgo, el fondo de capital riesgo es fondo de capital riesgo, pero hombre, si estos fueran los fondos de capital riesgo en todos los países, sería una locura. Aquí no habría salido nunca ni los Google, ni los Facebook, ni cosas por el estilo, porque es que todo era una ruina y todo era igual. O sea, además, después le daban premios de estos de innovación empresarial, a la calidad, premios todo esto sí, todo muy premiado, pero a los meses quebraban. Entonces, los criterios de viabilidad de estas empresas, claro, sospecho que podían ir en los mismos POSIT que iban los de los ERE, ¿te acuerdas, no? Que era claro. Plan de viabilidad para la subvención, y eran 2 folios mecanografiados o un POSIT, ¿no? Y en este caso concreto, el que estaba yo hablando de EDM, pues efectivamente coinciden ya ahí, además, no solamente que tiene el capital riesgo, la aportación de capital riesgo por parte de Invercaria, sino que también participa del fondo de reptiles de los ERES. O sea que ya ahí está todo. Está todo, ya. Es un caso que comprende todo. Don Mario. Claro, como ha empezado a explicar Juan Carlos, la situación es compleja, porque digamos, aquí lo que hay que cuestionar es que la Junta de Andalucía y cualquier gobierno autonómico o cualquier gobierno de cualquier país no puede tener una cosa que se llame inversiones de capital riesgo andaluz, que son las siglas de Invercaria. ¿Qué sentido tiene cuando esos fondos de alto riesgo los ponen inversores particulares buscando unas ganancias espectaculares y corriendo unos riesgos por encima de lo normal? Pero eso es capital privado en todo el mundo. Esos son fondos de tiburones. Esos fondos de tiburones juegan un papel, pero juegan un papel porque arriesgan muchísimo en algunas iniciativas, salen muy pocas y de ahí buscan el beneficio. Pero eso no es una actividad que pueda propia de un gobierno o de una administración pública. Una administración pública, como hemos dicho antes, tiene que ocuparse de los servicios esenciales, de la sanidad, de la enseñanza, de promover la investigación, cosas, digamos, que tienen rendimiento a medio y largo plazo y cosas que son derechos sociales de los ciudadanos. Pero no puede especular con un dinero de todos que además es escaso y además con gestores que son muy torpes, porque como antes ha contado Juan Carlos, es que no dan ni una. Es decir, lo que hacen, bueno, dan una y dan 2 y dan 3, porque lo que hacen al final es repartir a empresas en las que participan amigos del régimen o colaboradores del régimen, como en el caso de la empresa de Mancha Real y como en el caso también de esta aventura aeronáutica
que llegó a tener, me parece que 3 vuelos, pero que estaba dirigido por un personaje de altos vuelos, como el antiguo Martín rector Delgado de la Universidad de Málaga y un buen colaborador del Partido Socialista muchos años en Málaga. Esto es un escándalo, pero es un escándalo que vamos a ir viendo desgraciadamente cuando vayamos analizando, investigando las empresas a las que esta Invercaria ha puesto dinero. Esto no es más que la punta del iceberg. El otro día lo decía Antonio Sanz, el secretario general del PP andaluz, decía, estamos empezando a ver solamente un pequeño escollo de lo que va a ser después, un piquito fuera del agua de lo que gran esconde montaña, realmente, ¿no? de la gran montaña que va a aparecer cuando analicemos la agencia IDEA, porque todo esto, el núcleo de todo esto es la agencia IDEA. IDEA es una agencia que en teoría se dedica a la innovación y el desarrollo andaluz, que dispone de fondos sin ningún tipo de control y que ha gestionado IDEA los 1.000 millones de euros que han ido a parar a muchos ERES, que algunos son regulares y también hay otros muchos irregulares. Todo eso se ha gestionado sin ningún control administrativo, sin ninguna prevención de cuáles son las normas de la administración. Sí, una fiscalización. De la fiscalización, los interventores, es decir, lo que es la organización de la administración pública que se hace para evitar justamente abusos. IDEA ha sido la que ha canalizado los ERE falsos, IDEA ha canalizado Invercaria y veremos más cosas en IDEA. O sea, IDEA es un poquitín el núcleo de toda esta trama de, se le puede llamar directamente corrupción institucionalizada por los últimos años de la Junta de Andalucía. Que viene a darle sentido a lo que decíamos antes, que esto es más una dinámica, responde más a una dinámica, responde más a un método de trabajo. Un mecanismo, ¿no? Lo hemos hablado, aquí ha salido la palabra mecanismo. Que no se puede decir cuando las declaraciones nosotros investigamos y denunciamos. Usted no puede denunciar los ERE porque esto es mucho más allá. Usted no puede decir porque es usted mismo quien gestiona y se han encargado pero que muy concienzudamente, de generar un poder paralelo. Ahora, enseguida, Fernando sí cree que tiene que hablar. Nos vamos a publicidad y empezamos contigo, Fernando.